Bienvenidos al podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y hoy estaremos charlando sobre la relación entre Rusia y Argentina en este contexto de pandemia. Con nosotros tenemos a Víctor Tiernovsky, que es periodista ruso, que está en Moscú en este momento y que trabaja para la agencia Sputnik. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Hola Sebastián, buen día. Como siempre, un gusto saludarle y además, yo quiero aportar en lo que pueda a su programa con mucho gusto. Además, teniendo en cuenta que nuestra conversación tiene como fondo esta reciente visita de delegación argentina en nuestro país que tuvo unos resultados tan fructíferos. Muy bien, Víctor. Contanos cómo está la situación del COVID en Rusia. Hay muchos casos, acá estamos en plena segunda ola, digamos, estamos teniendo los 30.000 casos por día. ¿Y allá cómo se vive? En realidad, en Rusia lo peor está por detrás, según las autoridades sanitarias rusas, y por ejemplo, este hecho fue confirmado también por el presidente ruso durante su reciente mensaje al Parlamento ruso. Es un evento de gran envergadura en Rusia, donde, digamos, el presidente ruso explica la situación interna y externa para los ciudadanos rusos. Entonces, también estuvo presente el tema del coronavirus. El líder ruso se mostró satisfecho por cómo avanza, digamos, por cómo avanza la guerra, si diríamos, contra el coronavirus en Rusia. De hecho, el número de casos no supera 10.000 en 24 horas en toda Rusia, con una habitación de más de 140 millones de habitantes. Es decir, que se constata un buen desarrollo, digamos, de la lucha contra la pandemia. Y bien, lo que contribuye a eso, además de un buen funcionamiento, digamos, del sistema de salud ruso, según constatan las autoridades, ¿no? También el aporte de las vacunas, por supuesto, donde ya hay vacunados, según las últimas estadísticas, más de 11 millones de personas recibieron como mínimo la primera dosis del fármaco, ¿no? Al tiempo que casi 7 millones de personas recibieron las dos dosis. Y entonces, a este ritmo avanza la vacunación. Y para terminar, digamos, esa es mi primera respuesta. Yo diría o subrayaría que la vacunación se hace con 3 vacunas, porque en Rusia ya hay 3 vacunas registradas, todas de producción nacional. Sputnik lidera, digamos, en la cantidad de vacunas producidas, en la cantidad de vacunas empleadas, pero también hay 2 vacunas más. Yo voy a recordar Epicvac Corona y Covivac. Bien, sí, acá estamos usando la Sputnik V, que como fue la noticia de la semana, pronto vamos a empezar a producir acá, pero también usamos vacunas chinas como Sinopharm, vacunas occidentales como AstraZeneca, pero hay un gran crecimiento y una gran aceptación entre la gente a partir, digamos, de los resultados de la Sputnik V, ¿no? Digamos, es la que todos quieren darse y si no la consiguen se dan la otra. Pero en esto tiene que ver mucho la campaña que hubo en contra, ¿no?, de la Sputnik V. Cuando esa campaña logró desarmarse a partir de los estudios científicos, la gente quedó con la confianza, digamos, en que esta vacuna efectivamente sirve. ¿Cómo son recibidas allá las vacunas en Rusia? Digamos, ¿hay voluntad por ir a vacunarse? ¿Hay ansias por estar ahí? ¿O es simplemente una campaña más que algunos hacen caso y otros no? Sí, Sebastián, sabes, es interesante primero que ha mencionado usted esa campaña, digamos, de desinformación, de desprestigio contra el fármaco. Incluso yo puedo constatar, siendo ciudadano ruso, y nosotros acá en Rusia sabiendo los detalles de esta vacuna, por ejemplo, Sputnik V, sobre la historia, sobre la base tecnológica sobre la cual fue creada, es decir, que no es algo nuevo, sino que esta vacuna se logró crearla gracias a, digamos, la existencia de hecho de esa base tecnológica, ¿no? No obstante, esa campaña de desprestigio lanzada desde el exterior, y la que se pudo, por ejemplo, notar visiblemente en prensa hispanohablante en Latinoamérica. Yo, por ejemplo, como periodista, yo lo he visto con mis propios ojos, pero incluso a ciudadanos rusos también impactó. Yo he visto bastante gente, digamos, dudando, digamos, teniendo dudas sobre esta vacuna, justamente
debido a este tipo de informaciones y cómo llegaban esas informaciones también es interesante, porque, por ejemplo, yo he visto gente, hay medios de comunicación, sí, que ofrecen esas informaciones dudosas, pero incluso yo he visto muchas personas recibiendo advertencias, así diríamos, muy extrañas, de procedencia muy extraña, en WhatsApp, en Telegram, es decir, en estas plataformas tecnológicas, la gente recibía algunas informaciones de procedencia muy extraña, donde se advertía o, digamos, se aconsejaba de no usar el fármaco. Yo he notado que incluso en muchas personas mayores de edad eran víctimas de esta campaña de desinformación, es decir, que la gente, sobre todo de mayores de edad, yo he notado que tiene confianza en cuando se les llega una información por escrito, por cualquier forma que sea, ¿no? Telegram, WhatsApp, Internet, por ejemplo, ¿no? Es decir, que resumiendo esto, lo que quiero decir y lo que quisiera decir yo, es decir, que incluso me sorprendió que incluso en Rusia tuvo, digamos, efecto negativo esta campaña de desinformación. Yo creo que en cualquier caso los efectos de esta campaña negativos ya fueron superados. Es decir, que en Rusia yo creo que es difícil ya encontrar a gente que tenga dudas en si ponerse el fármaco o no. Todo el mundo quiere ponérselo. Otra cosa que no se puede avanzar, digamos, de manera deseada, digamos, en el ritmo de la vacunación, yo creo que no es que yo creo, por razones ¿cómo explicarlo bien? Técnicos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el proceso de vacunación siempre está prolongado en el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona necesita apuntarse, acudir al centro de vacunación, ¿no? Es decir, que no se puede vacunar a todo el mundo de una vez es decir, no se puede vacunar a todo el mundo en un segundo, así diríamos. Sí, en cualquier caso, es un proceso prolongado en el tiempo y además que, como vemos, el proceso propio de la producción de la vacuna, de las vacunas, porque no solamente Rusia tiene su fármaco ahora mismo contra el coronavirus. Es un proceso bastante complejo, además con esa pandemia, cierre de fronteras, algunas dificultades. Vemos como otras empresas farmacéuticas tienen, digamos, dificultades a la hora de tratar de escalar la producción, ¿no? Pero en cualquier caso, se está avanzando y en Rusia se está superando. Bien, yo entiendo que las autoridades se plantean el objetivo de, para el verano, sí, tener como mínimo la mayoría de la población ya vacunada, ¿no? Y yo recuerdo que tenemos 145 millones de habitantes. Bien, entonces yo espero un poco no salir del tema, pero es lo que me ocurrió, digamos, a la hora de responder a su pregunta. Más allá de la vacunación en sí, que es una parte importante de esta lucha contra el COVID, hay otra serie de medidas que los gobiernos fueron adoptando y en el caso de Argentina, una de las grandes discusiones que se está dando hoy en día es en cuanto al cierre de las escuelas. Exactamente por esta segunda ola que estamos teniendo, ¿no? Esta gran cantidad de casos, se decretó durante 15 días cerrar la presencialidad de las escuelas, o sea, que los chicos no vayan a la escuela, pero tengan clases virtuales. ¿Cómo se manejó esta relación con las escuelas en Rusia? Digamos, ¿hubo momentos de clases virtuales, clases presenciales? Si bien ahora están con menos casos, en su peor momento, ¿cómo lo manejaron? Sí, en el peor momento, bien, la situación era muy parecida, por ejemplo, a la que describe usted ahora mismo en Argentina, es decir, también educación a distancia, tanto en escuelas como también en universidades, bien, ni hablar de que todo el mundo, digamos, aprendió esa palabra, así trabajar, teletrabajo y todo eso, ¿no? Sí, en Rusia también tuvo lugar la misma situación, y hay que decir que, bien, recibió poco entusiasmo, así diríamos, entre la población, como también vemos en todo el mundo, porque la gente prácticamente está cansada ya por muchas razones, ¿no? De eso a distancia, ¿no? Educarse a distancia, recibir educación a distancia, trabajar a distancia, porque también es un proceso muy complicado, sobre todo cuando se trata de educación. Niños están en casos, necesitan equipos para poder recibir esa educación y otras cosas. Y realmente es muy complicado, tanto para sus padres que necesitan trabajar, pero a la vez sus hijos están en casa. Bien, yo creo que cualquier que tenga hijos puede imaginar esa situación. Bien, entonces todos aquí pasamos aquí en Rusia por la misma situación que, por ejemplo, ahora mismo está teniendo lugar en Argentina. Otra cosa que felizmente ya eso está atrás. Ahora yo le voy a decir así, yo por ejemplo soy moscovita, vivo en Moscú, yo le voy a decir, si no fueran esas mascarillas en caras de las personas en la calle, bien, nadie podría pensar que aquí tenemos la pandemia del coronavirus. En realidad, muy suave todo, es decir, que solamente hay que usar mascarillas, por supuesto, sí, y esas medidas de protección individual, pero todo funciona. Tiendas, escuelas, universidades, trabajo,
bien, todo funciona, transporte público, mucha gente por todos lados. Otra cosa que bien, la gente respeta, digamos, esas reglas, por supuesto, pero las medidas no son tan estrictas y ya no hay, digamos, demasiado control y y esas medidas tan estrictas. Y bien, ¿y por qué de esta manera? Porque las propias estadísticas demuestran que tenemos una buena situación y en ese sentido se justifica ese relajamiento, así diríamos, en las medidas. Una vez que se note, sí, que van en aumento los casos, por supuesto que nuestras autoridades van a adoptar medidas, pero ahora mismo la situación tenemos muy buena. De hecho, esa conversación con usted la estamos teniendo de cara a las fiestas de mayo. En Rusia es algo sagrado. Desde digamos, la primera semana de mayo aquí en Rusia es una semana donde cuando no trabajamos es una semana festiva y bien, entonces empiezan esos días de mayo, luego como culminación de esas fiestas el 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia. Bien, entonces son sagradas para rusos porque suelen disfrutarse muchísimo porque llega la primavera a Rusia, la gente va a parques, a dacha, bien, va a cines, va a tiendas y el presidente ruso prometió también apoyándose, ¿no? en estadísticas, en la situación que, digamos, durante estas fiestas no nos van a complicar la vida, no nos van a crear, digamos, esa situación ya que provoca tanta cansancio. Yo creo que cansancio muy, muy comprensible, ¿no? Es decir, que la situación está muy buena en Rusia, de forma presencial todo, bien, y solamente en caso de que la situación vaya a empeorar, sí que es decir, se van a adoptar medidas en ese sentido, pero ahora mismo no hay necesidad, según las autoridades y según lo que yo veo con mis propios ojos también, Qué buena noticia, ¿no? Digamos, porque el 9 de mayo sin el desfile, sin la gente en la calle viendo el desfile, no es lo mismo, ¿no? Sí, Sebastián, lo único, disculpas por interrumpir, pero como tocamos ese tema de 9 de mayo, usted sabe que viene es quizás una de las fiestas más importantes en Rusia. Usted puede imaginar por qué, porque si solamente contamos la cantidad de víctimas mortales a causa de la Segunda Guerra Mundial, que en su segmento ruso se llama Gran Guerra Patria, entonces tantas personas muertas, y bien, como dice una famosa canción soviética, si traducir bien al español, en Rusia no hay ni una familia que no tenga su muerte. Entonces es una fiesta de gran envergadura y además usted sabe que últimamente en los últimos años ha aparecido una tradición que se llama un llamado regimiento inmortal, cuando la gente en masa sale a la calle llevando retratos de sus familiares que lucharon o perdieron la vida, por ejemplo, en aquel conflicto. Lo único, en este año como el año anterior, las autoridades dijeron que no, este año que vamos a esperar, no vamos a celebrarlo. Es decir, que en ese sentido sí se mostraron, digamos, cautelosos, ¿no? Pero en lo demás sí vamos a tener esa fiesta, como siempre, de mucha importancia. Sí, por ahí los escuchas no conocen sobre el Regimiento Inmortal, pero es muchísima gente, digamos, marchando juntas con fotos de sus familiares. Es lógico que en este contexto no lo realicen, pero que es importante que al menos haya algún tipo de celebración, ¿no? Sí. Sí, yo estuve en el desfile en 2013, digamos, estaba justo visitando Moscú y en esa época y realmente es una celebración que todo el mundo festeja, ¿no? Sí. Esta semana fue un punto alto en la relación entre Argentina y Rusia, que si bien tienen una asociación estratégica ya desde el 2014, como siempre en la historia entre ambos países han tenido altibajos, y con esta pandemia hay un motivo para acercarse más y para colaborar más, ¿no? Digamos, en especial el anuncio de la producción de la Sputnik V en Argentina, junto a los laboratorios Richmond y el Instituto Gamaleya de Rusia. Y además tuvo el ministro de Economía argentino visitando Moscú y trabajando sobre la posibilidad de no solamente esta inversión, sino además otro tipo de inversiones. ¿Cómo fue recibido ese viaje, esta colaboración allá en Moscú? Sí, Sebastián, usted ha constatado perfectamente que hubo tanto la visita de es decir, que esa visita tanto tuvo, digamos, un acento sanitario, si diríamos, es decir, en lo que tiene que ver con la producción del fármaco Sputnik V en Argentina. Y de hecho, bien, hablando sobre esta parte, es importante subrayar que resulta que el fármaco ruso Sputnik V ya se está produciendo en Argentina, porque ese laboratorio Richmond ya produce
producido más de 20.000 de dosis. Estas dosis ya fueron enviadas a Rusia. Aquí los va a, digamos, revisar su calidad, así diríamos, sus estándares, nuestro laboratorio Gamaleya, Instituto Gamaleya, y una vez se confirme que todo bien con esa producción, entonces ya Argentina podrá pasar a la producción a escala del fármaco ruso. Y según constató en Moscú la asesora presidencial, la señora Colini, entonces ya tiene capacidad Argentina para producir entre 4 y 5 millones de dosis al mes. Y entonces para escalar esa producción se necesita construir una nueva planta de ese laboratorio argentino. Entonces, con la construcción de esa planta se podrá, según la asesora presidencial, producir ya 500 millones de dosis de la vacuna rusa en 2022, señaló la asesora. Entonces me parece que son datos muy importantes. Y también usted ha mencionado que tuvo también esta visita parte económica, vino el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Sabe? Aquí realmente hay una cosa interesante. Realmente agradecemos en particular en Sputnik a los ambos políticos, a los ambos representantes de Argentina que visitaron nuestro país, porque amablemente encontraron tiempo para ofrecer una rueda de prensa acá en Moscú antes de partir rumbo a Argentina. Pero no obstante, en lo que tiene que ver con el segmento económico de la visita, realmente hay pocos detalles, a pesar de que el señor Martín Guzmán atendió también la prensa, pero hay que decir que en términos muy generales, él se mostró muy satisfecho con las reuniones que ha logrado tener acá en Moscú, por ejemplo, con nuestras autoridades económicas, y yo entiendo que sí logró hacerse, digamos, con el apoyo de Rusia en lo que tiene que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero tengo que constatar que realmente hay muy pocos detalles, realmente tenemos muy pocos detalles sobre en qué realmente Rusia puede ser útil a Argentina en esta desgraciadamente deuda tan grande que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y sabe, aquí, disculpas por otra vez quizás desviarme del tema, pero no me sale de la cabeza un tema que me parece realmente importante. Y disculpas por sí, quizás por mi parte, sí, digamos, interferir, como se dice últimamente en la prensa internacional, ingerir, digamos, en asuntos internos, en este caso en asuntos de Argentina. Yo le voy a decir qué es lo que yo quiero decir. La cosa es que me parece que ahora mismo los hechos están demostrando digamos, lo razonable y lo correcta que fue la decisión del gobierno argentino actual de apostar por el fármaco ruso. Y de hecho es, digamos, un país de Latinoamérica que tanto avanzó en la vacunación, que incluso está pasando a la producción del fármaco en su territorio con vistas a convertirse en incluso, digamos, suministrador de la vacuna rusa a otros países de la región. Y esta decisión era tan correcta Sí, y luego yo recuerdo también esa campaña que usted ha mencionado de desinformación contra el fármaco. Yo recuerdo, por desgracia, algunos políticos de la oposición argentina participando en esta campaña, poniendo en duda este fármaco y diciendo que el gobierno argentino de Fernández hace un gran error con ese fármaco, algo que, como demuestran los hechos, no se confirmó y fue un error. Pero entonces, tantas críticas yo recuerdo con respecto a esta adquisición del fármaco a Rusia, pero yo no he visto ninguna palabra sobre esa deuda asumida con el Fondo Monetario Internacional, esa deuda que ha endeudado al país enormemente y que ahora mismo representa un dolor de cabeza enorme para Argentina, por desgracia. Entonces, en cuanto a el daño de esta deuda, de esta situación, nadie lo ha tocado. Todo el mundo habló sobre el potencial daño del Sputnik V, pero nadie no pronunció ni una palabra sobre el daño que sí está teniendo real para Argentina esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo solamente, digamos, como una persona independiente, puedo resumir que yo, no, por desgracia, no tengo muchos detalles sobre qué es lo que acordó en Moscú el ministro de Economía de Argentina. Pero yo espero que Rusia realmente pueda ser útil a Argentina para salir de esa situación con el deuda que a mí realmente me preocupa. Me gusta Argentina como a muchos rusos realmente. Y ese endeudamiento tan extraño, en pocos años, tantos millones y millones de deuda, ¿para qué fue, digamos, hacer esto para Argentina? ¿Para qué esa trampa para los argentinos? Yo no lo entiendo, pero yo lo digo a título personal, ¿no? Sí, muchos no entendemos por qué se tomó esa deuda, o mejor dicho, no creemos que hayan sido por los motivos que se dijeron. En gran parte esa misma discusión, ¿no? Digamos, ahora que hablábamos del cierre de las escuelas o del cierre
presencial de las escuelas, la oposición criticaba, ¿no? ¿Por qué no se les consultó a ellos antes de cerrar esa presencialidad? En ningún momento ellos preguntaron a la oposición en su momento cuándo tomaron esa deuda también. El tema de la deuda es un tema muy, pero muy fuerte y tiene que ver con la forma en que se manejó el gobierno pasado. Pero bien, vos no solo tenés contacto con Argentina, sino con todos los países latinoamericanos, ¿no? A partir de tu trabajo periodístico. Por eso te quería preguntar cómo avanzó la relación de Rusia con otros países latinoamericanos también con respecto a esta pandemia. ¿No? Digamos, porque la Sputnik se está vendiendo en muchos países latinoamericanos o se está otorgando, ¿no? ¿Cómo viste este cambio en la relación? ¿Se avanzó? ¿Se estancó un poco en algunos? ¿Cómo lo viste? Ajá. Sí, por supuesto que la pandemia supuso, digamos, un obstáculo, sí, para el desarrollo de las elecciones. No obstante, según las estadísticas, algunas que yo he podido ver y según las declaraciones que, bien, con algunas ocasiones ofrecen embajadores de países latinoamericanos acá en Moscú, podemos ver que la situación podría haber sido peor. En realidad, las relaciones sí se mantienen, incluso, digamos, esa vacuna rusa está ahora mismo siendo también un factor del impulso de relaciones con algunos países de Latinoamérica. Argentina es el caso ejemplar, pero bien, también está recibiendo el fármaco o tiene contratos para recibirlo otros países de la región, entre ellos tan grandes como por ejemplo México. Entonces sí se están avanzando, continúan estas relaciones, a pesar de que por supuesto las cifras a veces dicen que sí, que el comercio se ha reducido un poquito. También es importante, me parece interesante, recientemente me tocó hablar con también un compatriota suyo, un investigador que hizo un profundo análisis de los sondeos de la opinión pública respecto a la vacuna rusa. Es interesante que su percepción es, sí, digamos, hablar generalmente, porque la situación puede diferenciar un poco del país, de qué país se trata de América Latina, pero resulta que en términos generales, o generalmente, la vacuna rusa Sputnik V es la que tiene la mejor acogida en América Latina si compararlas con otras vacunas. Y resulta que esta vacuna un poquito ha mejorado incluso la imagen de Rusia en algunos países donde antes eso no se esperaba. Realmente yo incluso tengo algunas confirmaciones de esa información. Entonces, sabe, como hay una frase, yo espero también pronunciarla bien en español, que no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Es decir, que resulta que esa pandemia, que en algunos países de América Latina que históricamente o bien por tradición alguna, por ejemplo, han tenido no las mejores relaciones con Rusia, pero yo veo como a raíz de ese fármaco y su efecto real, y que, bien, yo veo como incluso eso está cambiando la percepción de Rusia en la región. En cualquier caso, usted sabe que Rusia es una región muy presente en la política internacional rusa. De hecho, nuestros líderes y bien, personas responsables de las relaciones exteriores no dejan de subrayar que es uno de los destinos estratégicos de las relaciones internacionales de Rusia, y realmente ahí contamos con socios importantes como por ejemplo puede ser Cuba, como puede ser Argentina. Otra cosa que con Argentina, sí, también, sabe, disculpas, y yo también un poco persiguiendo este tema sobre la importancia que concede Rusia a la región, que también usted sabe que hay va-y-vienes, así diríamos, en América Latina. Por ejemplo, puede ser un gobierno proclive a Rusia, o al menos que está buscando cooperar, que ve, digamos, ventajas en esa cooperación con Rusia. Luego, digamos, viene otro gobierno, incluso bien, desde el punto de vista de la retórica, bastante hostil. Entonces a veces observamos en relación a Rusia, y yo creo que aquí podemos destacar que las autoridades rusas o el presidente nunca, digamos, se permite y nunca hace reaccionar a ese tipo de cosas. Muy tranquilamente, digamos, toman estas cosas, las relaciones casi nunca se interrumpen, y luego viene otro gobierno y todo bien, y continuamos. Por desgracia, yo aquí quisiera mencionar el caso de Argentina. ¿Qué sentido? No es que yo lo digo, pero varios expertos ya entrevistados por nuestro medio en Argentina coincidieron en que Argentina tiene, digamos, otra vez, disculpas, yo no quiero interferir, pero como usted es argentino y estamos hablando sobre eso, ¿sí? Yo solamente a título personal. No hay ningún problema. Gracias, Sebastián. Es que como Argentina tiene, digamos, no es que un problema, yo no quiero usar esta palabra, pero una peculiaridad, o bien, también en otros países ocurre, que por ejemplo hay un gobierno como fue el de Cristina Fernández de Kirchner. Avanzamos muchísimo en tantos ámbitos, energético, económico, bien difícil de mencionar, donde no avanzamos. Luego viene otro gobierno, estancado todo,
en el mejor de los casos. En algunos casos incluso está prácticamente arruinados algunos ámbitos de la cooperación. Y viene luego viene otro gobierno y resulta que empezar todo de nuevo. Es decir, que resaltan en ese sentido analistas, digamos, esa no continuidad un poquito, ¿sí? de algunos proyectos, y dicen que es un problema que se debería, digamos, en el que se debería trabajar quizás desde Argentina, pero por supuesto que bien... es decir, ¿por qué sería tanto? Porque también para Rusia sería cómodo, es decir, para sus inversiones, porque Rusia también quiere participar en proyectos por ejemplo, energía atómica, ¿no? Pero aquí hay que tener perspectiva a largo plazo, entender que si invertimos dinero, que no va a pasar nada. Entonces, en ese sentido hay problema. Pero en cualquier caso, yo creo que el gobierno actual de Argentina envía unos muy buenos señales en ese sentido. Entonces, yo creo que hay muchas esperanzas, tanto en Argentina como en Rusia, con respecto al desarrollo de nuestros lazos. Si hablamos caso particular, Rusia-Argentina, Argentina-Rusia. Sí, hemos tenido una historia controvertida, digamos, desde muy buenas relaciones entre el Imperio Ruso y la República Argentina en su comienzo, luego interrumpidas por la Revolución Rusa, reinauguradas por el gobierno de Perón, y después vuelta a quebrar, digamos, cuando cae el gobierno de Perón y los gobiernos que asumen son más, se manejaban más con una lógica de Guerra Fría, ¿no? Entonces siempre fuimos, volvimos, y aún en periodo de democracia, también tenemos gobiernos que se acercan y otros gobiernos que se separan un poco. Pero sí, es un tema porque realmente necesitamos inversiones a largo plazo y necesitamos un socio que coopere de la manera que lo hace Rusia o lo hace China también, digamos, ambos que son países que respetan, digamos, las decisiones locales, ¿no? Entonces, mientras que no haya presiones políticas para inversiones económicas, qué mejor tipo de inversión podría ser, ¿no? Digamos. Sí, Sebastián, sabe, yo acabo de recordar una cosa cuando estaba escuchando su respuesta. Yo creo que también aquí hay un subrayar otra cosa, que por qué, digamos, esos va-y-vienes, por ejemplo, si hablamos sobre el caso de Argentina. También hemos ya mencionado en reiteradas ocasiones el papel, digamos, de la prensa y de campañas de desinformación. Y también yo creo que aquí se puede destacar la contribución, entre comillas, a esta situación de mentiras de algunos medios de comunicación que, por ejemplo, tratan de implantar el miedo a lo que tiene que ver con cooperar con Rusia, porque dicen que Rusia no está cooperando, digamos, por intereses, por ejemplo, económicos o por intereses, ¿cómo decirlo?, por intereses, es decir, que sus intereses siempre van mucho más allá de lo económico, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con un asunto determinado. No, Rusia quiere, bien, así diríamos, dominar, Rusia quiere ocupar, Rusia quiere desafiar, y bien, esas relaciones, esas relaciones son como, digamos, una cortina de humo para, por ejemplo, no sé, venir a América Latina, no sé, conquistarla o representar algún desafío para Estados Unidos, instalar ahí sus países. De eso nunca se trata. Si analizar sin todas esas mentiras, declaraciones y programas de la Cancillería rusa, del presidente ruso, lo que dicen que el único, digamos, el único principio que sigue Rusia es de respeto mutuo y de beneficio mutuo. Dos principios, nada más. Es así, pero bueno, nuestros medios quedaron con un ideario de Guerra Fría, ¿no? Digamos, siguen todavía como si no hubieran pasado 30 años desde entonces. Y le achacan a la Rusia actual, ¿no? La Rusia democrática, las mismas características ideológicas que tenía la Unión Soviética, que son dos entes completamente diferentes, digamos, en cuanto a cómo se manejaron en el ámbito internacional. Y sin embargo, todavía esa prensa continúa manejándose de esa manera. Hubo incluso con esta campaña que se hizo en contra de Sputnik V, muchos periodistas que se los ve en filmaciones actuales refiriéndose a Rusia como Unión Soviética, ¿no? Digamos, sí, sí. Después de 30 años. El lenguaje es el mismo, absolutamente. Exactamente. No, pero literalmente hablaban de Unión Soviética, ¿no? Se les escapaba la frase por ahí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber colaborado con esta entrevista, con este podcast para el Observatorio del Sur Global. Y esperemos mantener el contacto y que lentamente vayan mejorando nuestras relaciones entre ambos países. Sí,
Sí, muchas gracias, Sebastián. También lo esperamos desde Rusia, porque yo solamente quisiera otra vez confirmarle que en Rusia la imagen de Argentina es muy buena, la percepción que tenemos de Argentina, por muchas razones, entre otras cosas, incluso por las series que, por ejemplo, aquí había mucho en los años 90 por nuestra televisión, es decir, por muchas razones. Entonces, que esa percepción tenga también contenido bien concreto, yo creo que eso también la gente lo quiere en Rusia. Y como usted me confirma en Argentina, entonces muy bueno. Entonces muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.